que después me la pasas y yo la transcribo para hacer un documentito un poco de la charla. Perfecto, ningún problema. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría primero iniciar, como a mí me gustaría en general, que más bien pues la grupa pueda como hacer sus preguntas, pero yo estaría interesado que antes de las preguntas pudieras dar un contexto del teatro debate desde tres puntos referenciales. Como el primero sería la relación del teatro debate y como lo había comentado ayer, y cuál es la puerta de entrada a, hola Lola, a todo el pensamiento y sobre todo la práctica de Moisés Aguiar, donde se instaura el teatro debate dentro de la práctica de Moisés Aguiar, y un poco si nos puedes también como introducir al mundo Moisés Aguiar, ¿no? Sobre todo pensando que una de las bibliografías de este módulo que pasó de teatro espontáneo, pues justamente es el libro Teatro de la Anarquía de Moisés. Entonces, nada más si puedes hacer ahí una relación. Bien. Lo segundo, perdóname, Sí, nada más te voy a poner las tres referencias para que ya hables y después el grupo haga sus preguntas. Lo segundo, ¿cuál sería o cómo se instaura el teatro debate dentro de las prácticas del teatro espontáneo? ¿Cuál es su relación con las demás prácticas que se engloban dentro del teatro espontáneo? Y finalmente, como en qué lugar del presente está ahora la práctica de teatro espontáneo. Ustedes son el único grupo, hay varios grupos, es un dispositivo muy difundido, un poco también en qué lugar está el teatro debate en este momento. Entonces esos para mí serían como tres puntos referenciales y ya después la conversa que quiera la grupo hacer. Gracias, Miguel. No, gracias a vos. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más rápido y sintético posible. Sin embargo, esto es una historia larga. Entonces, les pido paciencia y trataré de hacerlo lo más ameno posible. Cuando en 1921 Jacobo Levi Moreno crea el Teatro de la Espontaneidad, las primeras escenas que aparecen relatadas son una donde justamente él hace un debate, un foro, que sería más cercano al teatro foro o al teatro debate, cuando él en un teatro de Viena hace que coloquen un sillón, un trono, con una corona y un cetro, y abre el debate a los participantes sobre quién nos debe gobernar en una Viena post Primera Guerra Mundial. Entonces, él convoca e invita a personalidades de la ciudad de Viena que están adscritas a diferentes referencias políticas e ideológicas. Él genera entonces el teatro de la espontaneidad y después sistematiza. Una de los digamos, yo le llamaría debilidades de lo que podría ser lo que trabaja Moreno, es que él hace un arribismo epistemológico, situando buscando que el teatro de la espontaneidad, que es uno de los primeros libros que él formula, lo trata de llevar al positivismo lógico, es decir, a la sistematización matemática de un dispositivo, generando, no sé si ustedes tienen el libro del Teatro de la Espontaneidad, pero es muy interesante, porque él genera un método que trata de validar desde el punto de vista del positivismo lógico, generando un método que es muy de números, muy de funciones, de funciones matemáticas, tratando de llevarlo a una sistematización cuantitativa. Pero detrás de eso, y aquí es donde viene el tema de Moisés, Moisés traduce y trabaja con ese libro en alemán, ¿sí? Él es uno de los que traduce al portugués varios libros de Moreno. Antes de volver a esa parte, viene un periodo donde justamente este teatro de la espontaneidad sitúa ciertos puntos de trabajo o de construcción que tienen que ver con las dimensiones que Moisés plantea como el teatro espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta antes del año 89, hasta cerca de los finales de los 80,
en los congresos de psicodrama se trabajaba el teatro espontáneo o el teatro de la espontaneidad desde la ignorancia o desde la no exploración. En los congresos, cuando un psicodramatista hacía teatro espontáneo, llegaba y decía, bueno, vamos a improvisar, vamos a hacer juego, decía, vamos a hacer teatro espontáneo, y dejaban que cada uno empezara a proponer acciones, incluso desafiar a la coordinación, lo que en teatro se llama juego dramático. Entonces no había una estructura de construcción dramatúrgica. Si seguimos en la línea temporal, después vendrían las creaciones tanto de Boal en los años 50, después del teatro de guerrilla, que muchos acusan de que Boal tomó y muchas de las prácticas planteadas en el teatro de guerrilla, en ese libro anónimo, y después la lleva a la creación del teatro del oprimido. Y por otro lado también está la creación de Fox del formato playback, que también toma el modelo psicodramático para la construcción de los elementos escénicos que va a trabajar en el formato playback. En los años, a finales de los 80, tanto Moisés como María Elena Garabelli son digamos, unificados por una persona que es muy importante, yo creo, para la historia del teatro espontáneo, que es Dalmiro Bustos. Dalmiro Bustos forma a Moisés en el tema del psicodrama, y a la vez conoce también a María Elena Garabelli. Y él les dice, hay alguien que está investigando lo mismo que tú. Y ahí es cuando ellos se conocen y se reúnen. Eso provoca que en el año 89, me parece que fue, se realice el primer encuentro de personas que estaban investigando el teatro espontáneo en Argentina y en Brasil, y se reúnen en un punto que no me acuerdo el nombre, y además asisten algunos uruguayos, ¿sí? Y eso es lo que genera lo que va a ser un movimiento de teatro espontáneo latinoamericano, que decanta en el foro en el 2005. ¿Qué es lo que se va viendo? ¿Por qué es el meollo del teatro de la anarquía? Si ustedes leen el teatro de la anarquía, y además están los escritos psicodramáticos de Moisés, ¿sí? Y el teatro terapéutico que plantea también en uno de sus libros, él cuestiona la psicologización excesiva que se está haciendo en el psicodrama, eliminando o disminuyendo los elementos artísticos, el arte como promotor del cambio. Entonces, él critica eso y lo sitúa en este teatro de la anarquía, planteando de que justamente hay que, digamos, trabajar más con el elemento artístico como una base de conocimiento análogo o equiparable a la ciencia. El arte podría ser una disciplina, un saber tan amplio como la ciencia y tan válido como la ciencia. No es que tengamos que arrimar al arte a la ciencia, no tenemos que hacer que el arte, que para él también en un minuto en las conversaciones que tuvimos, es la gran debilidad que tiene Moreno, que trata de hacer que el arte se parezca a la ciencia, se valide mediante la ciencia, mediante el paradigma positivista. Entonces, este planteamiento de Moisés, él lo sitúa en las dimensiones. Hay un artículo que yo publiqué en Argentina y que también envié a España para ser publicado, que habla de las dimensiones del teatro espontáneo. Entonces Moisés plantea de que a partir de su lectura de los textos del teatro de la espontaneidad, Staatstheater, mi pronunciación no es buena en alemán, pero ese es el nombre más o menos que dice, aparece en la creación de Moreno, que él sitúa dimensiones, que diferentes dispositivos pueden estar dentro de esas dimensiones, y por lo tanto ese gran paraguas de dimensiones sería el teatro espontáneo. Ese es el planteamiento que hace Moisés. Y dentro de ese gran paraguas hay diferentes dispositivos. Él analiza los dispositivos del teatro del oprimido, la dramaterapia y otros dispositivos más, y los sitúa
como también dentro de este gran paraguas, porque cumple las dimensiones planteadas por Moreno en sus escritos, en sus libros, ¿sí? Entonces, al hacer este análisis, él plantea que la gran dimensión es el teatro espontáneo. Ahí es donde se produce también una divergencia con respecto a los planteamientos de Marilén, que ella sitúa este formato, que este dispositivo específico que es muy parecido, que le llamamos formato playback, al el teatro espontáneo que ella realiza, donde hay una misma línea de construcción dramatúrgica, donde hay los mismos elementos escénicos y donde hay la misma, digamos, forma de significación el mismo escenario, perdón, que el formato playback le llama teatro espontáneo, mientras Moisés le llama teatro espontáneo a todo un paraguas que engloba una serie de dispositivos. Dentro de esos dispositivos está el teatro debate, está el formato playback, está el teatro al oprimido, está el teatro de creación, el teatro de multiplicación, y así podríamos nombrar más, ¿sí? Entonces, él sitúa que incluso el psicodrama está dentro de este paraguas que es el teatro espontáneo, con sus dimensiones que engloban y que fue la primera creación de Moreno, y no fue el psicodrama la primera creación, y el teatro espontáneo es un subsidiario del psicodrama. Es al revés lo que él plantea, que el teatro espontáneo engloba al psicodrama, al sociodrama, al aciodrama, y que estos no son dispositivos específicos, sino que son enfoques de trabajo. Entonces, la visión que él plantea es que, y que está también planteado en el documento de Visiones del Teatro Espontáneo del 2009 en el Foro de Uruguay, que es una conferencia que él realiza junto con Mario Flores y María Elena Garabelli sobre el futuro del teatro espontáneo. Él plantea que justamente uno de los riesgos que tiene el teatro espontáneo es su definición, pero también su indefinición conlleva también a un elemento de riesgo, porque el definirlo podría ser que enquiste o haga una conserva cultural de lo que es teatro espontáneo, y ya lo que no es, lo que no cabe dentro de ese formato no es teatro espontáneo. Y que es contrario a lo que él plantea del paraguas. Hay muchos dispositivos que podrían quedar dentro. Pero también el no definirlo hace que cualquier cosa que uno haga, ¿sí? Sin formación, sin disciplina, sin sistematización, sin una estructura, pudiera ser teatro espontáneo. Y eso también conlleva a una desvalorización de lo que es el teatro espontáneo. En grandes digamos, palabras, es lo que podría responder respecto de la pregunta de lo que tiene que ver con Moisés, en la importancia del teatro de la anarquía, que es un elemento rupturista que generó mucho ruido en Brasil. Le recuerdo que en Brasil hay grandes federaciones y asociaciones de psicodramatistas que engloban a miles de personas y que hacen sus propios congresos, sus propias actividades, y que también esto genera que en los años 90 tanto surge el teatro de debate como el teatro de creación y otros formatos que yo desconozco, pero que surgieron en ese tiempo a partir del movimiento de teatro espontáneo. Eso podría responder, Carlos, más o menos. No sé si me falta algo para responder. No, bastante completo. Nada más decir también que afortunadamente también este diplomado va a tener una charla con Marilén en breve. No hemos podido contactar la agenda, pero para también seguir ampliando, y por supuesto también con Mario Flores, que es actualmente pues también alguien que de alguna manera contiene y ha investigado y tiene una mirada también muy amplia de la práctica del teatro espontáneo. Entonces, nada, agradecer la respuesta de sí. Es pertinente así, Miguel. Bueno, estoy acá a disposición. No sé si quieres preguntar algo, no sé si quieres repreguntar. Y ahora si puedes como un poco también empezar a hacer contexto del teatro debate, como ya empezar perfecto. Bien, el teatro debate, Moisés investiga varios dispositivos. Por ejemplo, traslada la pieza didáctica de Brecht al teatro debate, al teatro espontáneo, y hace un dispositivo que se llama pieza didáctica de teatro espontáneo, tomando lo que plantea Bertolt Brecht sobre eso. El teatro debate
es uno de los dispositivos que él trabaja y que le da mucha fuerza y mucha seducción, porque es una co-construcción colectiva que va modificándose mediante los aportes que van realizando las distintas compañías que lo transitan y lo investigan. Surge en los años 90 con la Compañía de Teatro Espontáneo de Campinas, donde, por ejemplo, podemos nombrar a Yelse Monteiro, que es brasileña también, que es la presidenta del Foro de Sao Paulo. Están otras personas que ahora no estoy logrando recordar los nombres, pero los tengo por ahí, después los voy a tratar de buscar. Y generan este dispositivo del teatro debate, que está basado en la dialéctica, ¿sí? En los procesos dialécticos de construcción de conocimientos, ¿sí? Bastante, digamos, con esta propuesta hegeliana de tesis, antitesis y síntesis. Entonces, las entradas y las etapas que tiene el teatro debate, ¿sí? Si ustedes analizan el video, o de la función de ayer, tenemos la primera etapa, que son las escenas de espejo, que trabajan bajo el tema de un actor con tesis, un actor con antitesis y una síntesis, planteada por el tercer actor, y cierra la escena el primero que entró, pudiendo tomar la antitesis, pudiendo tomar la síntesis, o pudiendo mantenerse en la tesis, o generando una nueva respuesta ante la situación problemática de la escena. Lo difícil de esto es que el entrenamiento del actor de teatro debate es que tiene que abandonar todas sus ideas preconcebidas. Entonces, cuando entra en escena, en lo virtual es un poco más difícil, pero se ha buscado eso, que es entrar en blanco. O tratar de no tener, voy a entrar como un viejo. No, esperar, ver qué hay, y además estar muy dispuesto a modificar lo que estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, a partir de lo que hace el segundo y lo que hace el tercero, y dejar como esta propuesta de abrir y facilitar el debate. No es que la escena sea más importante que el debate, es que la escena tiene que facilitar el debate con el trabajo de que tiene que abordar tanto los contenidos como las emociones que están en los contenidos. Es decir, no solamente lo que se dice, sino lo que se siente respecto del tema. Para eso hay una serie de formaciones técnicas que van a facilitar que esta primera etapa tiene que promover que los participantes tengan ganas de opinar y participar en lo que viene la segunda etapa, que serían las escenas con público, que serían escenas mixtas, donde puede entrar el público y hay una serie de elementos de construcción dramatúrgica ahí involucrados, que hay un despliegue que en ese aspecto lo he desarrollado más que nada yo como sistematización, como un árbol de opciones o de posibilidades. Y por otro lado, después viene que ahí la idea es que el público rompa la cuarta pared, entre en escena, participe, entre en acción dramática. Y después viene la tercera etapa, que sería la etapa de la escena del público, o la escena final, que tiene también alrededor de, yo he sistematizado 6 tipos de finales, ¿sí? Y la idea es que ahí justamente se termine el teatro debate con una escena que está generada y protagonizada principalmente por el público y no por la compañía. La idea de eso es promover que el empoderamiento de la comunidad o del grupo de sus propios contenidos y de las dimensiones que involucra el teatro debate. Como señalé ayer, el teatro debate no es una búsqueda de soluciones, que sí sería, por ejemplo, el teatro foro de Boal, pero que en el teatro debate la idea es visualizar las diferentes dimensiones de una misma temática o un mismo problema. Por lo tanto, no tiene una finalidad más que permitir el intercambio entre un grupo o comunidad sobre ese tema. Básicamente eso sería como la descripción del teatro debate técnicamente. Muchas gracias, Miguel. Pues ahora sí, compañeros, si alguien pues tiene preguntas, dudas, comentarios,
tanto de la experiencia de ayer como pues de lo que nos comparte ahora Miguel. Pues bienvenidas sean sus participaciones. Sí, Giselle, gracias. La pregunta es, entonces, a ver, la primera parte es el espejo y esa es una escena en la cual también es espontánea entre los actores, no es preparada, ¿verdad? ¿Esa es la primera pregunta? Sí, ajá. Tengo varias preguntas. Sí, me imagino. Giselle, lo que pasa es que es una etapa, no es una escena, es una etapa, donde hay muchas escenas que tienen que ser de entre 30 y 45 segundos. Ok. O sea, puede haber varias escenas. Exactamente. De entre 30 y 45 segundos. Tienen que ser, hay una expresión chilena que me gusta mucho que se dice 3 cucharadas y a la papa. ¿Sí? Porque hay un tipo de plato en Chile que se le llama cazuela, entonces lo tienen con mucho caldo, entonces tú tomas una cucharada, otra cucharada y ya queda, bajaste el líquido y quedó la papa, entonces tienes que entrar a picar la papa para comerla. En este caso es así, tesis, antitesis, síntesis, cierre, pum, listo, se fue. Entonces son varias escenas que tienen que ser rápidas y por eso es que es muy necesario el neutro y la concentración del actor, actriz, porque tiene que leer tanto el contenido como la emocionalidad del contenido. Ok, entonces esa es la primera parte. La primera etapa. La primera etapa, ok. Luego, la segunda etapa, ¿ayer hiciste varias escenas en la primera etapa o nomás fue una? Fueron varias. Fueron varias, ok. No recuerdo. Me parece que fueron entre 5 y 6. Y luego ya abres a la participación con el público. Sí. Y se invita al público a participar. Sí. Ha habido veces, Giselle, que no necesitas invitar a nadie y entran. Si hay en YouTube yo tengo un canal, ¿sí?, que muestra videos de teatro espontáneo y a ver, permiso, Carlos, voy a hacer algo. Sí, adelante, Miguel, siéntete libre, por ver favor. si puedo, porque creo que esto ejemplifica mucho lo que tiene que ver con lo que te estoy planteando, que no siempre necesitas invitar al público a entrar, ¿sí? Entonces, hay veces que ha pasado que una escena, y acá viene la calidad actoral, la sintonización del actor, actriz, del elenco digamos, con lo que está pasando en el grupo, que tú te puedes encontrar con situaciones donde no necesitas incitar al grupo a participar y el grupo entra a la escena. No necesitas decirle, pasen escena, ¿sí? Sino que la escena es tan provocadora que esto lleva a que la gente entre, ¿sí? O sea, no necesitas decirle, vamos a entrar en escena, no. Ocurre que llegan y entran porque la escena es tan provocadora lo que estás proponiendo que te lleva a hacer que la gente entre. Entonces, pasó que yo fui parte de la compañía Transhumantes, ¿sí?, que tiene, digamos, que tuvo una existencia de 10 años aproximadamente en Chile, una compañía de las más importantes para la historia de Chile, que nosotros tuvimos la gran, digamos, cualidad de hacer el primer diplomado de teatro espontáneo en Latinoamérica, en el universitario, en el año 2009, y además de eso, ocurre que también hicimos un proyecto que financiaba el gobierno,
¿sí? Y que era un proyecto que estaba financiado para 10 regiones de Chile para trabajar con las, ¿cómo se llama? Temporeras, ¿sí? Las temporeras son personas que trabajan en los trabajos agrícolas de temporada, ¿sí? Y que quiere decir que recolectan fruta, hacen, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con la recolección de verduras y cosas así. Y ocurre que ellas, el gobierno de Chile estaba preocupado por el tema de, acá lo encontré, de lo que tiene que ver con la salud laboral, porque los derechos laborales en salud estaban siendo muy vulnerados en estos grupos por los patrones, por los dueños de hacienda, ¿sí? Entonces, el gobierno puso para trabajar la salud ocupacional, las lesiones y los derechos laborales en salud a la compañía de Transhumantes, que se adjudicó un proyecto para trabajar en 10 regiones con 100 mujeres por cada sesión durante 3 años. Entonces, era un proyecto muy grande, ¿sí? De trabajo con teatro espontáneo, con teatro debate. Y trabajábamos con ellas 4 horas. Al finalizar la sesión, se hacía un teatro debate. Y en esa ocasión ocurrió la siguiente escena, que se la voy a compartir. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, pero todavía no camina la escena, no se ve caminando. Bien. Pero sí se escucha. Oye, ya, pues estoy hablando de ti, son las 3:30. ¿A qué hora terminaba la colación? ¿Ah? 3:30, ¿qué hora es? 3:30. ¿Está bien? Ya voy. ¡Vamos, compañero! A las 4 es la cuestión. No hay nada a las 3:30. ¡Vamos! ¡A las 4! Pero se está mandando. ¡A las 4! ¡Porque están todos parados! De la organización de mujeres. Ya, a ver, ¿cuál es tu apellido? Ya, Gonzalo, a ver. ¿Tiene neuronas como para recordar su apellido? Oiga, ¿sabe qué? No me la voy a contar así. Para que recuerde todo apellido. Ya, pero hay que recordar 3 apellidos, señora. A ver, dígame todo el apellido. 5 apellidos. No se sabe ese apellido. Va a tener neuronas para tanto apellido, señora. En esa escena empezó y cuando viene y le dice, deme su apellido, pero no me la trate así, a ver, y se empiezan a levantar y empiezan a decirle, mi apellido también, y empiezan todas a levantarse. La escena fue tan provocadora. Brutal, Miguel, brutal. Que no necesitaste de invitar a la gente a entrar, Giselle. La gente entró. Llegaste e hiciste una escena tan buena estéticamente, tan provocadora, que la gente no. Voy a entrar. Acuérdese mi apellido también. O sea, era como una situación emocionante. Todavía la veo y me emociono, porque en verdad fue muy brutal esa situación, porque ocurría que muchas veces los sindicatos, las organizaciones de temporeras eran vapuleadas por los patrones. Y al hacer esa edificación, entraron en escena. Ese proyecto generó muchos cambios también en algunos lugares, en otros no, pero en algunos sí, porque, por ejemplo, en una de esas regiones quedó en evidencia delante de la Administración de Salud y de la Intendencia que no había una ambulancia que estuviera funcionando en toda la región.
Entonces, una temporera había muerto porque no hubo ambulancia que la fuera a rescatar cuando se cayó en una zanja. Y a partir de esas situaciones fueron problematizándose las situaciones. Pero bueno, ahí es donde se rompe, y en la segunda etapa, Giselle, la idea es que entre el público. Si la compañía está tan sintonizada y está tan afiatada, va a generar que el público entre. Y ahí viene después la tercera etapa, que sería la escena final. No sé si respondí tu pregunta, Giselle, porque vi que ahora Carlos levantó la mano y todavía no termina de preguntar tú. Sí, sí, bueno, más que era nada más hacer como una confirmación de comprensión de la metodología. Y la tercera parte que dice cierre con una escena con el mismo público, eh, puede suceder o no suceder. Por ejemplo, en el caso que nos acabas de mostrar, esa fue la primera, fue una escena que surgió en la segunda etapa y ya ahí se acabó todo, o continuó. No, después siguió. Hubo más escenas, hubo más escenificaciones, hubo más trabajo. En verdad, yo he sistematizado 6 tipos de cierre que se han creado, porque, como les decía, no es una cosa fija el teatro, una verdad el teatro debate. Sí hay una base que hay que tener en consideración que tiene que ver con su construcción epistemológica de escena. El tener una tesis y una antitesis y una síntesis y tener claro que tienen que estar para la construcción de conocimiento colectivo es importante. Después, Moisés siempre utilizaba más que nada cierre psicodramático, cierre sociodramático, y creó en el 2007 en Chile el cierre de trío de resonancias. Después, Transhumantes creó de la mano de Gianni Núñez el final de escultura, tipo escultura, el cierre ritual y el cierre carnavalesco, que no estaban presentes en los cierres de teatro debate. Y esos son otros tipos de cierre que se pueden dar en la escena final. Pero esos son posibilidades que no se determinan, y la etapa no la marca el coordinador. Hay veces que el coordinador, y esa es la formación en coordinación, tiene que leer el grupo, tiene que leer si el grupo está para la segunda etapa y si el tiempo da para la segunda etapa y tercera etapa, etc. ¿Respondí a la pregunta, Giselle? Sí, muchas gracias. Carlos. ¿Se quedó pegado? Gracias, Manny. Pues eso. ¿Qué pasó? No, se había quedado pegado, te vi pegado, ahora te veo moverte. Espérame, que a lo mejor me tengo que acercar acá donde se le roba internet al vecino. Espera. Bien, bien. Sí, decirle que deje de ver Netflix y que te deje el internet libre. Vecino, pare película, por favor. Ya. Creo que es pertinente aquí, agradeciendo tus aportes, Miguel, hacer 2 anotaciones. Uno, que en el diplomado de teatros de participación y en el colectivo de artes de participación nos adherimos a esta idea de que el teatro espontáneo es más un paraguas que un dispositivo, donde se incluye también el dispositivo de teatro playback. Y si acaso queremos como darle cierta entidad a este territorio, es parte de lo que estás nombrando. Los dispositivos están abiertos, hay una constante creación, hay una constante mezcla de que empieza con el dispositivo de teatro playback y puede entrar de repente un cierre también sociodramático, como a veces ha hecho Marilén Garabelli también, que no es que se queda dentro de la estructura de teatro playback. Entonces, digamos que el teatro espontáneo permite esta práctica viva y de constante cambio, que se adapta más bien no a un dispositivo, sino también a una vida y a un entendido comunitario donde se proponen los dispositivos, ¿no? Siempre están atentos y alertas a estar respondiendo. Entonces, ese era el primer comentario que quería hacer en relación a lo que estás compartiendo, ¿no? Que esto que estás nombrando y mencionando tiene que ver con la identidad de la praxis del teatro espontáneo, no como dispositivos, sino un territorio donde hay varios dispositivos y aparte la intención de estarse moviendo
para seguirlos creativizando, para seguir encontrando formas y maneras, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la participación. El ideal, el corazón, digamos, de los teatros de participación, del teatro espontáneo, de las prácticas del teatro espontáneo, tiene que ver con esta participación, no solo en una cuestión de si el dispositivo es convocante o no, o la estrategia que hacemos o la escena, como hay una pedagogía completa de la misma presencia y no solo del dispositivo que nosotros buscamos hacer en los grupos y en las comunidades a los que nos acercamos. Es decir, la participación no es solo no sé cómo decir, como si fuera una herramienta o una estrategia dentro del dispositivo. Es al revés. El dispositivo empieza a sembrar la semilla de la participación, teniendo la participación no como algo que tiene que suceder dentro del dispositivo, sino como la pedagogía que se tiene que fomentar aun cuando nos hayamos ido de la comunidad o aun cuando dejemos el grupo. La esperanza de todos los teatros de participación es que la gente se los apropie, tanto el teatro del oprimido como las prácticas del teatro espontáneo, las mismas prácticas del teatro playback. La esperanza es que la comunidad se los apropie y no necesite de gente externa que vaya y se los dé. Que vayamos nosotras a un lugar donde no se haga es una fortuna en el sentido de que si nosotros llevamos un dispositivo, la idea sería que poco a poco esa gente tomara la participación como una manera de responder con cuerpo, mente, espíritu a las situaciones que se le presentan, ¿no? Que tome el protagonismo de su vida de alguna manera a través de la participación. Entonces, si sucede la participación o no dentro de un dispositivo, tiene que ver en un entendido de lo que esa comunidad esté caldeada en relación a la participación. Y ojalá que el dispositivo y un proceso después de eso fomente que esa comunidad se quede como con la participación como algo ya dado por sentado. No sé, por ejemplo, qué tanto en esta función que nos muestras, ¿no? De repente se me ocurría, bueno, y cuando ustedes se fueron, ese grupo de temporeras siguió haciendo sus teatros, ¿no? Ojalá, ¿no? Como yo pensándolo, dije, qué lindo sería que después de que ustedes se retiraran de ahí, a ella les hubiera quedado justo esa necesidad de seguir haciendo estos teatros para sí mismas, como un sentido de decir, acá estamos encontrando cosas que ojalá siempre tengamos este espacio, ¿no? Entonces, eso era lo otro que quería decir en relación a la participación y también un poco en donde los teatros de participación toman otra vía que el simple ritual escénico, ¿no? Va más allá del ritual escénico. Estamos tratando de fomentar insisto, una pedagogía de la participación. Bien. Sí, sí, Carlos, me parece que ahí hay una cosa que es transversal, que está inserta también en la búsqueda. Me queda, antes de dar la palabra a Eunice y Lucero de la Cruz, comentar que una de las cosas que hablaba de la co-creación, por ejemplo, Moisés no utilizaba música en las escenas, ¿sí? En el teatro de debate. Transhumante le involucra música. Y después hay otras variantes que se van incorporando dependiendo de cada compañía. Eso. Actualmente en Chile está Gianni Núñez en Cerro Escuela, los que fueron transhumantes también siguen haciendo teatro debate, y en el caso de acá de Uruguay, los que están en formación conmigo también, y la formación online. Y en Brasil también los que fueron parte de la compañía de Moisés continúan con esa también investigación y búsqueda. ¿Querías decir algo? ¿Preguntar algo? Sí, sí, justamente ya empezaste como a hablar del tema sobre el lugar de la música en el teatro debate, ¿no? En el ejemplo que nos pones, se escucha ahí una guitarrilla, pero no sé qué peso tiene, pues digamos, en la estructura pensada y cómo es el lugar, una vez que se decide integrar la música, como esa indicación, pues, para música que está en escena y que está acompañando. Bien,
Los dejo invitados también a mirar en el canal las entrevistas Mute que estamos haciendo con Mariano Chussi, que son ¿Puedes poner acá los vínculos de, si puedes en algún momento las digas para la página de tus videos de teatro? No sé si es la misma página, que desde la misma página que compartes tanto lo de música como lo de Transhumantes. Sí, sí. Los videos de teatro debate. El canal es el canal, digamos, que yo tengo en YouTube, que es un... A ver, no, estoy viendo cómo se comparte el canal. Pero bueno, ahí voy a... ¿Cómo se llama? Sí, acá está. Si quieres yo lo veo, Miguel, y lo comparto. Perfecto, gracias. Dentro de eso, lo que te puedo decir, Eu, es que la búsqueda de Transhumantes comenzó con incorporar música en el teatro debate. Ahí, por ejemplo, tengo que mencionar a Julio Lorca, a Andrés Zamorano, a Claudio Liberona, a Diego Jerez, quienes fueron parte de los músicos que trabajaron con Transhumantes. Actualmente en Uruguay, yo estoy formando una música, estoy trabajando con una música que es Lucía, ¿sí? Lucía Delgado, me parece que es el apellido, quien también se está formando en música en teatro espontáneo en los dispositivos que yo manejo, que son diferentes las exigencias de la música respecto de cada dispositivo, porque tiene diferentes construcciones dramatúrgicas y por lo tanto la lectura de la partitura en lo que tiene que ver con la lectura del dispositivo es diferente. En el caso del teatro debate, yo diría que es una de las más complejos porque tú no sabes lo que va a hacer el actor o actriz. Tú vas a leer la motricidad, la propuesta mecánica, la propuesta estética, y muchas veces tienes que conocer a los actores y actrices para tener una lectura afinada de lo que va a hacer, porque conoces cómo es su motricidad al entrar, su caracterización, su estilo, su velocidad. Entonces, uno de los entrenamientos más exigentes que yo he tenido como músico de teatro espontáneo es hacer música de teatro debate, porque tienes que estar leyendo quién va a entrar y cómo va a entrar, y además permitir que el texto esté, ¿cómo se llama?, presente, sin ser opacado por la música y ser complementado con la música. Entonces, las armonías, o las melodías o el ritmo tiene que estar acorde con lo que el actor o actriz está presentando, y además tienes que estar leyendo si va a ser una música ambiental, incidental o tercer personaje, dependiendo de lo que la escena esté pidiendo. Es muy complejo a la hora de hacerlo, y llegamos a un punto de complejización única en Transhumantes que yo no la he vuelto a ver, que es tener 3 músicos en escena. Entonces, en el lanzamiento del Teatro de la Anarquía en Chile, teníamos 3 músicos, un bajista, un percusionista y un saxofonista. Cada uno de ellos seguía a un actor o actriz en la tesis, en la antitesis y en la síntesis, y se producían armonías o cacofonías dependiendo de lo que se fuera a formular. Fue una experiencia increíble, pero, y alucinante desde el punto de vista musical. Yo no estuve ahí, porque, o sea, yo no estuve en la música, yo estuve en la actuación, pero era alucinante sentir que de repente hacías así y un bajo sonaba boom. O sea, era una cosa increíble, o un saxo cuando ibas a hacer una gestualidad y te leían. Fue un entrenamiento muy loco y muy, muy alucinante, que no lo he vuelto a ver, porque tener 3 músicos en escena y además que cada uno siga un actor o actriz y a veces encajen entre ellos generando una sinfonía o una armonía, o de repente una cacofonía que es absolutamente acorde con lo que está pasando y debatiéndose en el grupo. Entonces, en ese aspecto, la búsqueda de Transhumantes sí fue algo distinto a lo que estaba trabajando las compañías de Brasil, que no estaban trabajando con músicos. ¿Te respondí la pregunta, Eu? Sí, arte interesante, muchas gracias. No, de nada. Lucero tenía la mano levantada y la bajó. No sé si se arrepintió porque es de los reinos de los cielos o no, porque se arrepintió del reino de los cielos, dicen. Sí, sí quiero hacer las preguntas. Tengo 3 preguntas. La primera es como con lo que resuenan las y los actores, como es como esta de síntesis, antítesis, tesis, antítesis y síntesis. En todas las intervenciones tienen este formato, cuando incluso también el público entra. Sí y no.
Primero, acá hay una diferencia, por ejemplo, que pasó en el Foro de Ecuador, que acá es muy importante tener conciencia de una cosa. Si tú trabajas con el teatro de debate, no puedes adscribir al tema de que el teatro espontáneo sea únicamente el formato playback. ¿Por qué? Porque pasó en Ecuador que a Yeltsin, por ejemplo, alguien le dijo, tú no honraste mi historia. En el teatro de debate no se honra la historia. Es más, vos podés... yo siempre cuento esta anécdota cuando estoy en la clase de pedagogía. En uno de los teatros de debate de estos de Chile, por ejemplo, yo entré como un maltratador, un macho, ¿sí? Bien hijo de la chingada, bien cabrón, ¿sí? Disculpando las palabrotas, pero bien así entré a la escena. Y cuando me fui a sentar a mi asiento, detrás mío, escuchaba en chileno, ¿no? Puedo decir, te lo voy a decir en chileno, voy a decir, ay, qué conche su madre, qué huevón, todos me estaba, todas las mujeres como susurraban, qué malo, qué hijo de puta, estaban atrás mío, así como a los costados, y yo neutro, escuchando esos susurros de los costados, así como opinando, como qué rabia les había despertado lo que había hecho. Y después vine y entré como un niño pequeño, inocente y no sé qué, y todo lo demás. Y cuando volví a sentar, estaban todas en silencio, como descolocadas. Como que pero no es tan... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá tú resuenas con lo que la escena está demandando, con lo que está proponiendo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a resonar con el contenido o con la emoción de lo que se está debatiendo. Y puede que en ese aspecto tú leas algo que el público no ha dicho. Ahí, cuando se va a producir esta entrada a la segunda etapa, hay muchas veces que ahí viene un trabajo que es de formación, etcétera, que ya lo ha vivido Mireya, por ejemplo, Ana, que han estado en formación online, y otras personas que han estado en formación presencial, que es leer qué es lo que necesita esa persona que está entrando. Y ahí por eso hablo del árbol, ¿sí? Que yo estuve diseñando para enseñar esta parte, que es, si por ejemplo entra una persona con una propuesta muy débil, tú no puedes entrar a oponerte porque la vas a tapar. Con la presencia escénica como actor, actriz, vas a terminar tapando a esa persona. Y puede que no quiera opinar y que lo que hagas es que el público no quiera volver a opinar porque se sienta que cada vez que entre va a entrar un actor o actriz y le va a poner el pie encima. Entonces tal vez tienes que leer y entrar a apoyar a esa persona para que el uno o esa propuesta tenga una fuerza mayor para que entre otro actor o actriz a oponerse y sean 2 contra 1, entre comillas, pero que sea una fuerza mayor. Pero ahí viene un trabajo de lectura y de formación más detallado. La formación que hizo Moisés, yo le contaba a Carlos, en Chile, de un seminario de formación específica en teatro debate, fueron 3 días prácticamente completos, más de 24 horas de formación, para trabajar cada una de las etapas y los roles y los aspectos y los elementos. Entonces, es una formación acuciosa, es una formación exigente en ese aspecto, porque tienes que estar como muy consciente de esos detalles. Esa es la respuesta a la primera pregunta, Lucero. Espero las otras 2. En la función de ayer, como que había varias personas que querían participar, pero había también, o sea, creo que da mucho dinamismo que haya escenas entre las participaciones, porque incluso modifica como aquello que querías decir, ¿no? Porque te van sumando más. Y quería preguntar acerca justo del rol de la coordinación. ¿En qué, o sea, no sé si es en lo sensible o en los aspectos morales, en lo que tú como coordinador, por ejemplo, preguntas, ¿no? O generas como que la gente, pues así, convocas a que la gente quiera hablar, ¿no? O sea, ¿en qué aspectos de lo que se está hablando
así metes una pregunta. Bueno, la formación en coordinación es un viaje, Lucero, en teatro de debate. Es diferente a lo que se da en formato playback. ¿Sí? Yo estuve con Marilén en Córdoba, formándome también como en el teatro espontáneo que ella trabaja. Es un viaje también formarse en coordinación con Ana, también ha estado trabajando con Marilén y sabe que es un viaje. En el teatro de debate también. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener conciencia como coordinación que si tú, por ejemplo, estás opinando algo y discutes o estás planteando algo en contraposición o en apoyo con Lola, por ejemplo, y resulta que lo que va a hacer el equipo de actores, actrices, va a ser hacer una antítesis de lo que ustedes están planteando. Entonces, cuando vuelva el debate al grupo, lo que va a surgir va a ser una síntesis, que va a ser una nueva tesis. Entonces tú tienes que facilitar que no solamente el proceso sea escénico, sino que también sea en el proceso grupal. Por lo tanto, tu noción de coordinación tiene que estar mucho en eso. Y es un elemento intelectual y a la vez sensitivo, sensible, porque no solamente te guías por lo que piensas, sino que también por lo que vas sintiendo respecto del grupo, porque dentro tuyo como coordinación también va surgiendo un proceso dialéctico de cómo construir las siguientes etapas, cómo ayudar a que el grupo se facilite, no en un aspecto moral, sino en un aspecto ético, que ahí hay una gran coincidencia con la ética y la estética de Marilén. ¿Sí? Que tienes que tratar de cuidar que el grupo esté cuidado para que tenga la confianza de poder exponerse y opinar. Y a la vez cuidar que tienes que tener un equipo formado, preparado para poder hacerlo y que no haya un error ético. ¿Sí? Por ejemplo, hay una de las escenas que no quedó grabada en esto que le estamos compartiendo en el canal, que se dio en el sur de Chile, en la zona de la Araucanía, la zona mapuche. ¿Sí? Si no conocen mucho de esa historia, hay una gran conflictividad por los territorios mapuches que fueron arrebatados durante varios años, durante siglos, a las comunidades mapuches, que no eran neoliberales o capitalistas, eran comunidades que tenían otra forma de organización cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando fuimos a trabajar con las temporeras en la zona mapuche, las temporeras estaban divididas entre mapuches y no mapuches. Entonces las no mapuches acusaban a las mapuches de tener doble beneficio por mapuches y por pobres, mientras nosotros solamente recibimos beneficios por pobres. Entonces surgió una discusión que era racista en el fondo. Eso quedó develado con una escena que hicimos los actores, entonces que generó tal silencio esa escena que la coordinación que la estaba llevando Wilfredo Aliana, que también es un gran coordinador, que algún día ojalá lo puedan conocer y trabajar con él, dijo, bueno, creo que no hay nada más que decir de este tema, sigamos adelante, hablemos de los derechos. Porque la escena fue tal, ese silencio que te dice como que te pegaron una bufetada interna diciéndote, racista, ubícate lo que está pasando, que trabaja tu racismo interno, que no hubo forma de que esa discusión siguiera. ¿Se entiende? Como que ahí viene una parte ética, ¿no? Como que es muy importante, no del punto de vista moral, sino del punto de vista ético, que creo que es diferente. Muchas gracias. Lucero? Sí, bueno, igual en el taller que nos dio Mireya de Teatro Playback, compartía como una cosa que se llama espiraléctica, que a mí me resonó mucho en la función de ayer porque siento que justo un problema pasó por varias dimensiones, ¿no? Desde lo individual hasta así lo macrocósmico. No, bueno, faltó quizás esa, pero pues eso, quería preguntar si era como algo que también tomaban en cuenta porque a mí me resonó y también si llegan con un tema predeterminado, ¿no? Como ayer la pregunta fue como de qué queremos hablar, pero si también llegan y dicen, vamos a hablar de esto. Bien, son dos preguntas, pero es trampa, me estaba haciendo ya no una pregunta, sino dos.
Te voy a responder que Moisés creó una escuela que se llama la Escuela de TDT, que está en un libro que él escribió. La Escuela de TDT trabajaba con un enfoque psicodramático, pero que trabajaba justamente con una línea pedagógica que se llama la formación espiralada. Moisés fue el primero que me habló del libro Maestro Ignorante, que trabajaba justamente con este tema de que en la formación espiralada, y es también el enfoque que yo estoy siguiendo en mis formaciones online y presencial, que trabaja con el tema de que tú vas por un dispositivo, llegas a un punto, terminó el dispositivo, vas a seguir con otro dispositivo o con el mismo, pero ya no lo vas a volver a ver, pero tal vez desde otro rol. Entonces tal vez a Mireya, que por ejemplo ha estado ya en formación, o Ana, la próxima vez que vean un dispositivo, tal vez quieran aprender a hacer coordinación del dispositivo. En Teatro Debate ocurrió que Juan Pablo Acerenza, Alwil Vignoli o otros compañeros estuvieron trabajando todo lo que tiene que ver con la coordinación. Entonces estuvieron ya no en la actuación, sino en cómo coordinar una sesión de Teatro Debate. Cómo llevar estas 3 etapas y cómo facilitar esto. Entonces la formación espiralada te permite como seguir una visión de que esto va a seguir en un crecimiento, digamos, sinérgico. En ese aspecto, todas las funciones también tienen esa noción en la formación de Moisés. Y por otro lado, lo que preguntas, la segunda pregunta era, a ver, déjame ordenarla. Repítemela, por favor. Y también llegan con un tema. Ayer nos preguntaron de qué queríamos hablar. La primera vez que yo vi Teatro Debate fue en Brasil. El 20 de noviembre se celebra el Día de la Conciencia Negra, que es el día de la muerte de Zumbi, uno de los guerreros, digamos, de los luchadores por la libertad de las personas afrodescendientes de raza negra. Entonces, ese día se estaba haciendo una función de Teatro Debate sobre ese tema. Tú puedes trabajar con un tema específico o puedes trabajar con un tema a construir. Manija, una de las compañías que coordiné acá en Uruguay, trabajó, por ejemplo, la última función de Teatro Debate fue el libro en tiempos del Wi-Fi. No sabes qué hermoso debate se armó. ¿Bien? Así que sí, se puede hacer pero acá viene una lectura que también tiene que ver con, voy a desnudar un poco la conversación que tuvimos con el elenco. Ayer, ¿era un grupo preexistente, Lucero? Ah, no, sí. ¿Sí o no? Sí. No, porque estaban ustedes más otra gente. El grupo cambió. No eran solamente los que estaban en el diplomado, era gente que se había invitado, que no era solamente de un mismo grupo, no preexistían como grupo. Eran 2 grupos preexistentes. Claro, eran 2 o 3 grupos, pero al juntarse distintos grupos es un nuevo grupo. Por lo tanto, si tú tienes un grupo preexistente, puede que apuestes por un tema. Vamos a hablar de Ucrania. Y a la mitad del grupo no quiero, no es mi tema. Y al otro grupo sí, pero ahí pierdes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es trabajar que la construcción del tema sea el factor de integración de un grupo nuevo, que va a existir solamente por ese minuto. Entonces no puedes, si te arriesgas a lanzar un tema y la gente no fue convocada con ese tema, no va a asistir a la función porque ese tema no lo convoca. Entonces no puedes imponer un tema. Si hubiéramos dicho con Carlos, vamos a hacer un teatro debate sobre los teatros de participación o sobre la participación de la comunidad en los teatros o sobre la historia del teatro espontáneo o sobre si el teatro espontáneo es igual que el playback, cualquier cosa así, y hubiéramos convocado a gente para que ese tema fuera el tema a debatir, perfecto. Pero si no, no puedes. Y el elemento es un elemento pedagógico, lo que estábamos trabajando ayer. Era que ustedes visualizaran cómo es un símil de una función de teatro debate. Gracias. De nada. No sé si queda algo más que preguntar, que consultar. Carlos, tú eres el mero mero, así que tú dices
Hoy, el mero mero pues será el pescado. Pues no, si no hay más preguntas, nada más que agradecerte. Espera, que Miguel, levantaron la mano, Carlos. Ya sé, ¿ves? Así pasa, cuando quieres cerrar salen, emergen las urgencias. Está bien, adelante. Adelante, hoy luego Gisela. Sí, es que no hablamos del dispositivo, de lo que genera el tema de hacerlo en Zoom, ¿no? Entonces, me imagino que ahorita con este laboratorio han encontrado formas que no se encontraban en vivo, ¿no? Pero bueno, también en vivo es otro tema y ahí yo me quedo con las ganas enormes de ver un teatro debate pues así, con justo, camita, ¿no? Nada más hago el paréntesis, Seu, porque justo estaba a punto de decir que nos quedamos con la intención de que Miguel está programado, está planeado, como hemos dicho, tener varias presencias, varios talleres que nos sigan alimentando dentro de los datos de participación, y Miguel está invitado a que antes de que termine el año venga a México a darnos un taller presencial de teatro, debate y multiplicación dramática, entre otras cosas también de la música que nos puede dar, etcétera. Entonces, nada más decir que está esa intención, que pues nada, yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Entonces, den eso por hecho. Sí, bueno, nada más eso, cerrar diciendo, por ejemplo, ayer en una parte de la intervención, Mireya tenía una parte de atrás con un universo y no sé qué, y sus patitas, y otro puso la máscara de pirata, que está haciendo Miguel, por ejemplo. Como esa exploración que pues está interesante también, ¿no? Da ayuda expresiva. Y es un mundo, ¿no?, de posibilidades también. Sí, ¿para qué te digo que no? Sí. Tenemos un profundo trabajo de investigación de cómo utilizar los elementos del Zoom. Es más, voy a transparentar un secreto de nuestro grupo. Si llego a ir a México, ahí Mireya me tiene que invitar como una cena, un almuerzo y una cena de chilaquiles y tacos. ¿Me equivoco? Porque en la formación tomamos la noción de que el que se olvida de encender el micrófono cuando está en la actuación, penalizado, tiene que pagar la comida. ¿Cuántas debe, Mireya? Entonces Mireya se olvidó no sé cuántas. Algunas. De prender el micrófono. ¿Sí? Ana, no sabes cuántas facturas, mate y vino me debe, porque empezaba la escena y empezaban. Y tremenda escena, se ponían fondo, trajes, todo, y se olvidaban de prender el micrófono. Entonces tenía que llegar el coordinador y hacer esto. Micrófono. Y hay varias funciones que están grabadas donde tenemos la evidencia de eso, Entonces, nada, sí, hay una gran diferencia en lo presencial. Investigamos lo virtual gracias a la pandemia, no hay que decirlo. Yo no ni había pensado. Todo surgió porque tres compañeros de acá de Uruguay, por razones de salud, médicas, por baja, digamos, sistema inmune, no pudieron volver a la presencialidad cuando empezamos a retomar la presencialidad acá, que fue antes que otros países, porque hubo un periodo en el cual acá no llegó el COVID, pero ellos no podían exponerse. Entonces, esas tres personas que son Al Will, Quique y JP, nos abrieron la puerta para empezar a generar este laboratorio latinoamericano. Yo les soy muy agradecido a ellos porque en verdad creo que no estaríamos acá hablando si no fuera por ellos, ¿sí? Que generaron esto y que les agradezco profundamente. Y es totalmente diferente en presencial. Mireya ha estado en un taller que yo di en el foro de México, ahí de teatro espontáneo, y que es muy, muy diferente porque tienes que trabajar otras cosas, niveles, planta de movimiento, construcción de personajes, etcétera, y que es muy diferente a
a lo que tiene que ver con lo virtual, que estás aquí en este espacio escénico que está mediado por la cámara, ¿no? Pero sí, bueno, y agradezco la invitación y espero poder ir a comer esos chilaquiles a la casa de Mireya. Giselle, tú tenías una pregunta. Aprendí a prender el micrófono. Porque también tengo una deuda ahí con Miguel. No, nada, nomás quería comentar que fue muy interesante ayer la construcción del tema, por ejemplo, me quedé con ganas de comentarlo. Como, pues sí, es cierto, ¿no? Éramos varias personas, varios representantes, bueno, había gente de otros grupos y coincidimos, ¿no? Como fue muy interesante llegar a un tema coincidente y quizás eso fue que hizo la función tan potente. Yo después de la función me quedé con un nivel de energía y yo quería seguir con quién platico, con quién sigo dialogando, ¿no? Porque me quedé con una energía muy, muy interesante, ¿no? Entre festiva y entre, no, pero vamos a seguir hablando, ¿no? Todo lo que generó y todavía en la noche, durante la noche me venían cosas, ¿no? Perspectivas, o sea, fue muy interesante todo lo que repercutió, lo que me produjo, ¿no? En cuanto a reflexiones de diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana me vino la cuestión de el tema que había planteado María Elena, ¿no? Del cuidado. Bueno, ¿qué es el cuidado? Porque ella dijo, y sin violencia. Y dije, uy, vamos a definir violencia, ¿no? ¿Cómo planteas un límite sin ser violento, ¿no? Porque eso es todo bueno, en fin, que fue muy interesante, muy, muy poderoso, me encantó, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Giselle. Sí, ahí una de las cosas que busca, y que lo planteé ayer al final, es que no busca soluciones el teatro debate. ¿Sí? Una de las conversaciones que tuvimos con Moisés fue justamente eso, no buscar soluciones, sino buscar, digamos, que uno visualice diferentes dimensiones del tema. Y eso tiene como toda la impronta de que tienes que, digamos, tener también internamente la noción de que no vas a llegar a abrir soluciones, que más tienes que dejar abierto para que la gente quede pensando. La idea no es encontrar que, así solucionamos esto. No, es llegar y darle una vuelta y decir, esto va a quedar, tengo que pensar en todo lo que está pasando, todo lo que está involucrándose en esto, y que no lo había pensado, no había visualizado que estaba todo esto de por medio, ¿sí? Esas son como algunas de las cosas que ¿cómo se llama? Que en el teatro debate es muy importante, porque muchas veces los actores, actrices tendemos a tratar de buscar una solución a lo que está pasando, a lo que ocurre, y no es la búsqueda, no es lo que nosotros queremos hacer. Para eso existen otros dispositivos. El Teatro Foro puede buscar soluciones a estas situaciones, es una herramienta potente, etcétera. Entonces, hay que tratar de enfocarse en que hay un dispositivo que es para cada objetivo, ¿sí? Algo generó que levantaron manos varias personas. Elena. Sí, puse hace rato ahí en el chat que me parecía interesante el hecho, precisamente esto, que no generara, que no se le diera paso a la resolución, ¿no? Y entonces ahorita que está con lo que comentó Giselle y lo que estabas comentando, o sea, como estaba yo analizando el por qué, yo soy psicóloga y entonces siempre que trabajo con un paciente nuevo, le digo, lo primero y lo más importante es observar bien, o sea, poner atención a cuál es el problema, ¿no? O sea, ver dónde está el problema. Y, por ejemplo, y entonces lo conjunto con el hecho de que precisamente esto, de que no se le dé resolución, sino simplemente de que se muestre las diferentes
facetas de una problemática, la que sea, o una situación, de dar chance de eso, de ver ahora que estamos entendiendo que hemos normalizado y naturalizado muchas, infinitas formas de violencia en todos los ámbitos y hacia todas las direcciones, que los hemos normalizado y que se nos hacen, o sea, pues cotidianas, y entonces eso nos dificulta ver que eso es un problema, ¿no? Que eso no está padre. Entonces, el que podamos aquí quedarnos con esa parte, para mí, creo que te permite eso, o nos permite eso, saber y decir, o sea, es que sí, eso es un problema, ¿no? O sea, sí, exacto, eso es el problema. Entonces, para mí, lo valioso de esto es eso, ¿no? O sea, lo estoy analizando y es esa parte de que te permite ir desmontando estas ideas naturalizadas de lo que es normal para entender que en realidad pues está generando conflicto, ¿no? Tal vez no a ti, pero a otras personas, en otros entornos. Y eso está muy padre. Y también cómo desnudar cómo a veces las soluciones naturales que tenemos puede para nosotros ser no tener un problema, no generar nada, pero para otros sí. Ahí hay una cosa muy interesante. Le voy a mostrar una escena ahora cuando terminemos de escuchar las preguntas sobre eso mismo, Elena. ¿Sí? Que también está en ese video. Gracias. Mireya. Sí, yo solo quería decirles que para mí también fue agradezco profundamente a Will, a JP y a Quique que hayan abierto la posibilidad de la en línea, porque si no, yo no podría haberme formado en teatro debate. Y quiero decir que yo solamente estoy formada como actriz, ¿no? Porque aunque en su trabajo de Miguel de la espiral en donde puedes cambiar de rol, a mí me ha parecido el teatro debate tan profundo que no me han bastado 2 años para formarme como actriz, como que siento que todavía hay un montón de cosas que necesito trabajar para poder estar más disponible a tesis, antítesis y síntesis. No es tan fácil. A mí la síntesis es la que más dolores de cabeza me produjo, así de ¿no? Cuando hacía una síntesis según yo y me decían, no, te estás aliando al 1 o te estás aliando al 2 y yo, carajo. ¿Qué es una síntesis? Escénicamente, ¿no? Entonces para mí fue un viajezote, ha sido un viaje hermoso. El rol de actuación en teatro debate, yo necesito más, la verdad, y creo que ya me falta poquito para poder entonces ahora sí abrirme a la conducción de teatro debate. Bueno, cuando estemos allá vamos a hacer eso, Mireya, vamos a formarte en conducción de teatro debate. Había una cosa que también quería comentar. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles es yo, con permiso de Mireya, lo voy a anudar. Por ejemplo, Mireya, cuando entra en escenas que provocan su lado feminista, ¿sí? Lo mismo ha pasado con Ana también. Cuando entra a un lado ¿cómo no aliarme con ella, con la sororidad, con la que está proponiendo algo feminista y hacer una síntesis o oponerme? No, ahí cuesta ir contra lo que uno es. Entonces, es muy complicado en ese aspecto, pero es muy interesante también. Ana. Gracias. Yo quería agregar a esta experiencia online que fue increíble estar en contacto con personas de toda Latinoamérica. O sea, algo absolutamente inédito en mi vida y que también plantea una paradoja bastante dolorosa de que es muy difícil que nos podamos juntar presencial, personalmente, ¿no? Pero realmente esta experiencia yo también agradezco tanto haber podido vivir, haber podido formar, haber podido entrenar con esta frecuencia también fue extraordinario. Así que eso.
Gracias. Gracias, Ana. Nerio. Sí, gracias, Miguel. Pues más bien agradecer por la experiencia de ayer y esto que decía Mireia, ya que tomó el rol del actor o de la actriz. Sí, de pronto uno trata de hacer estas junturas, ¿no? Con el que mayor resuenas en el espacio escénico. Y algo me estaba también latiendo ese lado, ¿no? Pero algo que decías muy importante es esta parte de estar alerta, abierto y alerta al contenido que se está manejando, a lo que se está surgiendo en ese momento y a la parte también de sonar o sonorizar con el otro, ¿no? Yo creo que es un gran entrenamiento actoral impresionante, espontáneo, no sé, de una manera de estar ahí presente y dejarte de alguna manera tocar también por lo que está sucediendo, ya sea la temática, el momento, la situación, todo lo que venga, ¿no? Para mí fue una experiencia y te lo agradezco mucho, Miguel, y agradezco mucho a Carlos también por la invitación de probar este dispositivo y que, digamos, esa es algo muy, muy importante en este trabajo de preparación, ¿no? Como tú dices, ¿no? Son estos dos roles, ¿no? O actúas o coordinas y ambas necesitan un requerimiento especial de entrenamiento, ¿no? Y eso es muy, muy padre. No, le veo una posibilidad, digamos, de pedagógica y creativa impresionante. Gracias, Miguel. No, de nada. Lola, antes de darte la palabra, quiero no dejar algo que le quería mostrar especialmente a dónde está Eu. Eu, cuando hablaste de las soluciones, de la violencia, también habló... No fue Eu, fue Elena. ¿Quién fue que habló de la violencia? Giselle. Miren, en una de estas trabajos que hicimos, que estaba, justamente tuvimos la posibilidad de traer a Moisés a que coordinara una sesión de esta de temporeras, ocurrió que para provocar la segunda etapa, yo recibí la instrucción de Moisés de provocar, porque había un discurso de estas dirigentes de las mujeres temporeras sobre lo que había que hacer y el tema de cómo criar y la crianza. Y entonces ocurrió esto en la escena. Ya, apúrate. La manga. Otra vez. Como vieron, cuando vino la parte de, ok, ya el niño quiere, pero viene hinchando ahí ¿sí? La mamá responde, pa. Entonces después cuando viene Moisés y le pregunta, bueno, ¿y cómo estuvo esa solución? Ay, qué difícil, dijo, qué difícil. ¿Cómo no recurrir ahí al manotazo, ¿no? Como al golpe para buscar cuando uno está apurada, cuando uno está tratando de preparar la comida, llevar al niño a la escuela. O sea, cosas muy cotidianas que te confrontan en este tipo de trabajos cuando tienes que entrar a mostrar lo que dices que haces. ¿Sí? La coherencia y la dialéctica entre el hacer y el pensar y lo que digo y lo que hago. Había otras personas con la mano levantada, las perdí. Lola. Hola. Pues justo como reflexionando y recordando, ¿no? Todo lo que hemos visto, pues primero se habló en la sesión anterior sobre que pues el teatro debate no daba ni soluciones ni propuestas, ¿no? Y también tú dijiste ahora que pues no se honra la historia, ¿no? Son cosas que pues son parte del teatro espontáneo, pero pues ya en parte de esto del teatro debate, o sea, a mí lo que mi pregunta es, ¿cómo se desprende el teatro debate? ¿Cuáles son estas características que lo hacen ser teatro debate y que lo separan, ¿no? ¿En qué momento se hizo esa separación? ¿Y qué es lo que lo define, ¿no? En sí. Bueno, Lola, en el artículo, que después se lo puedo enviar a Carlos,
cuando hablamos de las dimensiones del teatro espontáneo que Moisés construye y que yo tomo para generar este artículo con las conversaciones que tuvimos, vos tenés que pensar que una de las dimensiones, por ejemplo, está la improvisación como un elemento, digamos, de esta dimensión, en la transformación o cambio, ¿sí? Y la improvisación artística, no la improvisación de qué cocino ahora, a ver qué me sale, no. Es los elementos como en el jazz, o como la música que de algún modo trabaja con la improvisación artística, tienes una base que tienes que tener construida. Entonces esos tres elementos conforman una parte de la dimensión. Entonces tienes que, cualquier dispositivo que esté dentro de, que utilice estos elementos, estaría dentro de la dimensión del teatro espontáneo, sumado a otra dimensión que conforma otra parte del paraguas, que por ejemplo está el arte, la salud y la educación. Si tú tienes esos tres elementos, tienes que saber que un dispositivo puedes enfocarlo hacia alguna de estas áreas o que tiene más cercanía con alguna de estas áreas, con el arte, con la salud o la educación. Y por otro lado, si tomas esto y lo transformas, lo llevas a otra dimensión, tienes el aspecto que te estás enfocando en el individuo, en el grupo o en la comunidad. Entonces ahí tienes también un elemento de construcción de, digamos, del paraguas, donde estás enfocado en lo psicodramático, lo sociodramático o lo axiodramático. Y así, si la vuelves a girar, tienes otro elemento además donde puedes trabajar otras dimensiones del teatro espontáneo, ¿sí? Entonces tienes una multiplicidad de dimensiones que caracterizan que cualquier cosa, cualquier construcción que caiga dentro de eso es teatro espontáneo. Por ejemplo, el teatro impro no es teatro espontáneo, porque no tiene estas características de trabajo. Es teatro, perfecto, es un teatro fantástico, maravilloso, divertido, pero no está dentro de estas dimensiones. El teatro debate es teatro espontáneo para Moisés, porque el teatro espontáneo es el gran paraguas. Entonces, el formato playback, el teatro de multiplicación, el teatro de creación, los dispositivos del teatro del oprimido, la dramaterapia, estarían dentro de este gran paraguas y estarían dentro de lo que cabería dentro de este paraguas, que por ejemplo tiene la característica de que tienes que generar caldeamiento general, caldeamiento específico, dramatización, y después un cierre que puede ser con compartir o con ritual. Y si lo vas a llevar a lo pedagógico, después viene un procesamiento técnico de lo que hiciste. Pero este también es de otra dimensión que está complementaria. Cualquier dispositivo que tenga esos elementos es parte del teatro espontáneo. Gracias. Bueno, Carlos, no sé, llevamos 1 hora y media. Ya, sí, ya creo que es necesario cerrar. Habrá muchas más preguntas, evidentemente, que pues también tiene que ver con el comentario de Eu de qué pasa esto en la presencia, ¿no? Pues ya tendremos oportunidad, afortunadamente también con este diplomado, ahora no se puede instaurar de todo, pero se va a instaurar un laboratorio permanente de teatros de participación en Jalapa, y entonces pues es en ese contexto que estos talleres y estas formaciones posteriores se van a seguir dando, y que pues esperamos que tu presencia sea una de las que inauguren este laboratorio y pues bueno, que den continuidad y sobre todo hagan puente a esto que Ana está diciendo de decir, pues sí, por supuesto que tenemos que estar juntas y unidas en Latinoamérica. Nosotros geográficamente nos separa mucho a veces, ¿no? Ahí en Sudamérica a veces es más fácil pasar de un país a otro relativamente, pero más que acá, por lo menos, ¿no? Más que acá, por lo menos, ¿no? Allá te tomas un ferry y ya estás conectado con otro país, etcétera, ¿no? Sobre todo la gente que queremos. Entonces, pues bueno, ojalá que esto también empiece a ser un puente, ¿no? Pues muchas gracias por su asistencia a todas las personas del diplomado. Gracias, Ana, por sumarte a esta charla. Bienvenida. Y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu generosidad, por la generosidad del laboratorio, también de Teatro Espontáneo Virtual. Y pues les abrazamos y nos vemos pronto. Muchas gracias a todas, a todos. Un placer y espero que nos podamos ver ahí para comer algo, tomar algo y conversar. Y también salir a bailar, que a mí me gusta. Yo soy del club de Mireia. Yo bailo hasta que ya me desmayo.
Todas estuvimos ahí, todas. Bueno, Nos vemos pronto. Gracias. besos. y abrazos. Bien. Chao. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chao.